te bendiga en este tiempo especial, donde queremos ir viendo cómo nosotros enfrentamos nuestra situación, sea como sea. Y estás listo para empezar una nueva temporada. ¿Estás listo, mi hermano, para que Dios pueda darte una bendición que pueda fluir sobre ti? O puedes decir sobre mí, ¿verdad? Porque hay una verdad y nosotros tenemos un Dios vivo. ¿Tú crees esto? Un Dios vivo, aquí está. Por lo tanto, mi hermano, no hay que tener temor, no hay que tener miedo y darle lugar al Espíritu Santo en este momento. Darle ese tiempo especial, porque donde Él está, donde Él llega, donde el Espíritu Santo entra, todo cambia. ¿Crees esto? Todo cambia. Y yo sé, mi hermano, que tal vez has pasado una semana difícil, o tal vez hayas pasado una semana muy, no sé, próspera, bendecida, como nosotros decimos, con salud, con trabajo. Y tal vez hasta puedo decir, no sé cómo viniste, pero sí quiero decirte que sí, Dios sabe cómo tú estás, por dentro, en tu corazón, ahí en lo profundo de ti. Dios hará contigo lo que Él tiene que hacer. Permítelo. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu ser y deja que Dios haga contigo. Así que quiero llevarte en esta mañana a las Escrituras. Dice Ezequiel capítulo 37, 1 al 5. Así dice la bendita palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba, dice, lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos. Cerca de ellos. No es que Él entró y pisó los huesos, sino le dice, hizo pasar cerca de ellos. Por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, o sea, en el valle. Y, por cierto, seco en gran manera. O sea que ya pasó mucho tiempo que ese hueso estaba ahí. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta que Dios nos hace siempre. ¿Tú crees que yo puedo hacer milagro en tu vida? ¿Tú crees que yo puedo sanar tu cuerpo? ¿Tú crees que yo te puedo ayudar a salir de los problemas que estás teniendo? Ya sea, no sé, de relacionamiento financiero, lo que sea. ¿Crees tú? Esa es la pregunta que hace el Señor al profeta. Y dije, dice el profeta, Señor Jehová, tú lo sabes. Eso me hace acordar la misma frase cuando Pedro le dice a Jesucristo, ¿me amas? Y el Señor le dice, tú lo sabes todo, Señor. No se esconde nada de ti. Pero igual nomás el Señor te pregunta, aunque Él sabe qué estás pasando, cómo viniste, sabe lo que pasó en la semana, pero igual Él quiere que tú le digas lo que tú sos, lo que tú eres. Porque no sirve como, Señor, voy a saber, ¿para qué te voy a contar más? A Él le gusta, Él ama
cuando su hijo se acerca y le cuenta las cosas. De tal manera, sí, mi hermano. Dice aquí, vino sobre mí palabra de Jehová. Y mi hermano, es cosa buena, es cuando viene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, la palabra de Jehová. Porque muchas veces, mi hermano, ya lo hemos dicho también, hay mucha gente que se preocupa mucho por lo que la gente dice. Se preocupa mucho. ¿Qué dice la gente? Y mi hermano, tenemos que preocuparnos a veces más en qué dice Dios de nosotros. Y ahí ya sacamos esa conclusión que una vez hablamos. Que cuando nosotros entramos en las redes sociales y metemos no sé los nombres como de reel, que historia, que tantos nombres. Y toda la hora vemos y cuántos ya revisaron, cuántos nos dieron like. Yo prefiero el like de Dios, que aunque la gente me dé el pulgar hacia abajo, pero prefiero que Dios me diga, me dé ese pulgar hacia arriba. Porque, mi hermano, prefiero la aprobación de Dios. Prefiero la aprobación de Dios. Aun cuando el mundo me rechace. Aun cuando no encuentre aprobación del hombre. Y tú puedes mirar tu vida. ¿Cuántas veces hombres o personas, cuando digo hombres y mujeres también, ¿verdad?, nos han rechazado, nos han hecho de menos? Porque esa es la naturaleza del hombre. Pero cuando Dios dice al pelo, eso es lo que vale. No importa lo que el hombre pueda hacer. Porque cuando el cielo te abraza, sabes tú que tú y Dios eres mayoría. Tú y Dios eres mayoría. Y dice la palabra, y me llevó al Espíritu de Jehová y me puso en el valle de huesos secos. Porque a nosotros los seres humanos nos gusta ver las cosas lindas, ¿verdad? Que todo esté lindo, pintado, ordenado. Nos gusta ver cuando caminamos, ¿verdad?, un valle de flores. Cuando viajamos a veces vemos diferencia en lo que es un país y otros lugares. Nosotros cuando vamos no quiero desmeditar a nuestra nación o nuestra raza, pero hay lugares donde entramos en una ruta para ir a una ciudad hacia el norte. Y cuando pasamos por esa ruta miramos a la derecha y a la izquierda. Las casas todo ordenado, el pasto todo cortado, especial, todo lindo. Y son unos cuantos kilómetros, pasas de eso y después ves las casas despintadas, los arbustos más altos. ¿Y cuál es la diferencia? En ese sector hay una raza que tiene una disciplina. Y uno dice así, estos no son paraguayos. Y yo digo dentro de mí, ¿por qué nosotros como paraguayos también no podemos ser así? Ordenados, limpios. ¿Por qué tiene que venir un extranjero a decirme cómo tengo que hacer las cosas? Y mucho más como cristiano. Mi casa, la casa del Señor, tiene que ser lo que la gente mire y vea hermoso. Y
nos gusta ver, mi hermano, las cosas lindas, lo hermoso. Pero aquí el profeta, mi hermano, lo que está haciendo no es que Dios le llevó a mostrar la cosa linda. No, le llevó y le mostró huesos secos. Y en gran manera, dice, estaban bien secos. Le mostró Dios al profeta. Porque muchas veces Dios te lleva y te muestra no lo que tú quieres ver. No es eso, ¿no? Dios te muestra lo que tú no vas a ver, o sea, lo que no quieres ver. Por eso muchas veces entendí por qué yo he perdido amistades. Amistades que no me sirven. Porque si ellos no se convierten a mí, no me sirven. Porque yo hasta pierdo el riesgo de que yo me convierta a ellos. Entonces Dios se encarga. No es que ellos salieron porque no, Dios los sacó de mi vida. Porque ellos estaban impidiendo el propósito que Dios tiene para mí. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo saca de nuestras vidas. Dios me da palabras que yo pueda hablar lo que Él quiere que yo hable, no lo que la gente quiere escuchar o lo que yo quiero decir. Porque mejor que todo, mi amado, es ser amigo de Dios que ser amigo del mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es todo lo que no entra Dios en eso. Todo donde no está Dios, ese es el mundo. Si Dios está contigo, dice la Biblia, si Dios con nosotros, y personalmente dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tú y Dios eres mayoría. Es como decir, mira, ¿quién está conmigo? Porque nuestros hijos cuando están con nosotros se creen que son fuertes, grandes. A veces están ahí y se creen grandes y sin darse cuenta toman la mano de otra persona. Muchas veces yo lo hice así, a propósito. Tomo la mano de la criatura piensa que es su papá. Y se cree, y después cuando se da la vuelta se da cuenta que no es su papá, es otro, y pierde totalmente su fuerza. A veces criamos a nuestros hijos tanto que los cuidamos. Y ellos se creen que porque papá dijo, no podés, y ellos pueden. Pero también en el tiempo hay que enseñarles que a veces no todo se puede. Los cuidamos cuando son pequeños, los guardamos, pero va a llegar un día donde tenemos que empezar a soltarlos, porque tienen que enfrentar la vida. Por eso le llevamos a la escuela, al colegio, para que sean formados académicamente, profesionalmente, y un día puedan ir y van a encontrar problemas. Pero cuando papá y mamá le dieron principios de la palabra de Jehová, eso les sirve fortalecido para elegir o para, como se dice, decir o decidir lo bueno de Dios. Y ahí está, mi hermano, cuando Dios interviene, Dios saca todo lo que nos sirve. Por eso a veces ya no tenemos a ciertas personas o ciertas cosas, porque eso puede impedir que el propósito de Dios no llegue y mate el plan de Dios.
Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16 hay una historia que Dios le dice al profeta Samuel y le dice: ve y unge a uno de los hijos de Isaí de Belén. Isaí tenía muchos hijos, no tenía uno solo. Y Dios le dice: vas a ir a ungir a los hijos. Creo que son 9, más o menos. Y la pregunta es: ¿por qué Dios no le dijo: anda a ungirle a fulano? Sino le dijo: vete a la casa de Isaí y ahí vas a ungir a uno de sus hijos. Después le da otra vez la recomendación: yo te mostraré a quién. Y tú sabes la historia, ¿verdad? Cuando llegó Samuel con su bastón, ¡pum!, llegando, caminando, porque en ese tiempo no había Volt, no había moto, no había un vehículo que te transporte rápido, ¿no? Caminando. Por ahí, si tenías móvil, era un caballo o cosas así, ¿verdad? Y llegó ahí, y famoso ese, él le miró al más grande, al más musculoso. La apariencia. Y Dios le dijo: no mires lo que el hombre mira. Y ahí está, Dios no mira tu vida por fuera, tu ropa, todo, sino mira tu corazón. Y eso es lo que vale. Eso es lo que te va a hacer que entres en profundidad con tu Dios. Un corazón limpio, un corazón humillado, un corazón que esté dispuesto a recibir de Dios. A recibir. Y mi hermano, ¿por qué no le dijo directamente? Porque la bendición que Dios tiene es para cualquier persona. Cualquiera viene, el que quiere lo toma, esa bendición. Dios dice: Dios te bendice. Mirándole a una persona: Jerry, Dios te bendice. Y alguien toma, yo también tomo esa bendición. Porque los cielos están abiertos para todos los que quieran recibir bendición. No es algo específico, el cielo está abierto para todo el que quiere. Y todos podían haber recibido una bendición, porque los cielos se abrieron para los que quieren recibirlo. Muchas veces yo ya conté que yo tenía una enfermedad en mi sangre, una enfermedad, un virus que científicamente no se cura. No se cura porque no hay nada que pueda sacarte a eso. Pero recuerdo que algo fresco y fuerte dentro de mí, yo le llamo unción de Dios. Un día el cielo se abrió para mí, para aquellos que anhelan tener un milagro en su vida. Y cayó algo nuevo y algo fresco sobre mi vida. Y fui sano hasta hoy, son ya casi 40 y no sé cuántos años. Entonces, mi hermano, lo nuevo y lo fresco de Dios a partir de hoy, una nueva temporada para la iglesia. Algo nuevo. Y te digo, tu bendición vendrá. La bendición de Dios está ahí, como diciendo: no a mí, sino la manifestación del Espíritu Santo. Yo voy a la casa, y ahí dice tu casa, y unge, porque
Porque el Señor dice que nosotros somos sacerdotes y somos reyes. Unge como rey. Y te menciona a ti, abriendo los cielos, para que tú los recibas. Esa bendición o ese milagro en tu vida. Vendrá lo doble de Dios sobre ti. Porque hay muchas veces que cosa que no es lindo en una iglesia y no es lindo en una familia o en un círculo, en una sociedad, cuando las personas se burlan de ti. Y ocurre mucho eso en el mundo y muchas veces también en las iglesias, donde las personas se burlan de nosotros, se ríen de nosotros. Y yo lo viví en carne propia, siendo joven. En mi iglesia se burlaban tantas cosas. Pero lo lindo de Dios es que yo jamás, el Señor permitió ver eso, sino ya después de casi, 20, 25 años, que la gente se burlaba de mí. Muchas veces se burlan de nuestros hijos, porque su zapato más lindo tiene problemas. Y nosotros nos esforzamos, entonces compramos un zapato nuevo. Se ríen de sus dientes. Entonces nos esforzamos y lo llevamos al dentista para que se arregle, para que ya nadie se burle de nuestros hijos. Dice la palabra, siendo nosotros así malos, dice, dad a vuestros hijos lo mejor. ¿Cuánto más, dice el Señor? ¿Cuánto más el Padre dará a su Hijo una bendición? Cuanto más el Padre del cielo busca esa bendición para ti. Y ahí está la historia de Ana. Ana estaba casada con Elcana. Y Elcana tenía 2 esposas. No me pregunte por qué 2, pero era en ese tiempo así. Y era Ana y era Penina. ¿Y qué pasaba? Que Ana no tenía hijos y Penina sí tenía 10 hijos. Y cuando llegaba todo el tiempo, cada año, ellos tenían que ir al templo. Nosotros no tenemos hoy en día más que irnos una vez al año en un lugar. Hay algunos que todavía se van una vez al año en un lugar para adorar. No, nosotros hoy tenemos todo el día, o tenemos todos los fines de semana para venir aquí. Pero en ese tiempo, una vez al año tenían que ir al templo. Y Elcana se preparaba y preparaba a su familia. Y le daba a Penina y le daba a los 10 hijos la ofrenda que tenían que dar en el templo. Es lo que siempre decimos ya en casa. Aparte cada uno según haya prosperado. Allá en casa ya yo estoy apartando para traer al Señor mi ofrenda. Pero a Ana también le daba su ofrenda. Y cuando estaba todo preparado, él le decía, ¿están listos? Penina decía, estamos listos. Y Ana, ¿estás lista? Estoy lista. Y se dijo, y dice la palabra que por el camino, Penina dice que lo irritaba. En una palabra se burlaba de él. Porque no tenía hijo y ella tenía 10. ¿Y qué pasaba ahí? Que Ana dice, se entristecía por eso. Y si, esto dice así, si Penina no se burlaba
de Ana, Ana no se iba a entristecer. Si Ana no se entristecía, no iba a llegar al templo y a llorar, a derramarse con el Señor. Y si Ana no lloraba en el templo, el profeta no le iba a impartir la palabra. Y si el profeta no le impartía la palabra, esa no le liberaba la palabra, impartía la palabra. Ana no iba a llegar a su esposo. Y si su esposo no le llegara a Ana, Ana no, Ana no iba a tener un hijo, pero no iba a haber profeta. Y si no había profeta, no iba a haber una descendencia de Jesucristo. Y si no había una descendencia de Jesucristo, no iba a nacer Jesús. Y si no naciese Jesús, no iba a haber salvación. Y si no hay salvación, no va a haber iglesia. Y si no hay iglesia, no va a haber predicador. Entonces nadie va a estar aquí. Nadie va a estar aquí. Porque la bendición de Ana, o la bendición fue desatada sobre Ana porque alguien decidió burlarse de ella. ¿Entiendes cómo a veces pasan las cosas? Mientras el mundo te rechaza, el mundo se burla, Dios está tomando tu vida para un propósito mucho más grande. Tú no sabes. Hoy tal vez tengas 20, 21 años, 22 años. Y tal vez Dios dentro de 20 años te está llevando a una ciudad para ser pastor, para ser usado por Él en un lugar, en algo, como lo hizo conmigo. La bendición de Ana que fue desatada porque alguien decidió reírse de ella. Y el que se rió y se burló, lo que hizo solamente empezó a desatar bendición sobre esa persona. Y mi hermano, no solo para ti va a ser la bendición, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Así será. Y dice la palabra que Samuel servía en el altar del templo, en la presencia del Señor. Ana tuvo un hijo, pero ese hijo valía por mucho más que 10. Mi hermano, si tarda la bendición, es porque esa bendición va a valer más que 10. O mayor será esa bendición que vas a recibir. Pero te digo, la bendición va a llegar a tu vida. La bendición va a llegar. Entonces vale la pena. Vale la pena. Porque será grandiosa. Será grandiosa. Porque Ana, lo que hizo, Ana quería un hijo. Pero sin embargo Dios le dio un profeta. Ana quería un hijo. Dios le dio un legislador. Ana quería un hijo. Pero Dios, mi hermano, quería que alguien esté íntegro en el altar. Porque Dios no solamente te da lo que tú pides, sino Él te da mejor de lo que tú pides, mayor de lo que tú pides. Pero todo comenzó cuando alguien te despreció, cuando alguien se burló, cuando alguien se rió.
Ahí está el propósito de Dios en tu vida. Por eso, mi hermano, hay muchas maneras, muchas formas. Si Dios pelea contigo, tú eres mayoría. Si Dios es contigo, mi hermano, la lucha, o sea, la batalla es del Señor. Así que, mi amado, quiero decirte, no importa si la gente dice que tú no sirves. Porque lo que no importa lo que el hombre diga de ti, sino que lo que importa es qué Dios dice de ti. Y Dios va a levantarte. Así que te va a mostrar cosas que no quieres ver, pero va a hacer milagros en tu vida. Tú le vas a pedir cosas, pero Él te va a dar mayores de lo que tú le pides. Así que es un nuevo tiempo. Solamente Dios dice una frase todo el tiempo: esfuérzate. ¿Sabes lo que significa esfuérzate? Haz tu parte. Y yo haré lo mío. Siembra la semilla, cuídala, riégala, y yo haré el crecimiento. El ministerio de nuestra iglesia está en las manos del Señor. Y llama a hombres y mujeres a que los desarrollen. Y yo te digo, porque el mensaje de Dios en estos tiempos es: hoy eres, ahora es lo que sirve, no lo que fuiste. Ahora es lo que sirve. Ahora eres útil para Dios. Y ahora Dios te quiere usar. Solamente dile al Señor esto. Con esta frase que nosotros, con el equipo que se llama Siervos Dispuestos a Servir a Dios, nuestra frase es: heme aquí, Señor. ¿Tú quieres usarme? Heme aquí, Señor. Tú me eliges, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres hacer. Tal vez no tenga muchas capacidades, pero contigo, mi Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios hace milagros sobrenaturales en nuestras vidas. Y levanta hombres, y dice la Biblia, que para humillar a los sabios, Él usa a los más pequeños, los despreciados. Lo que para el mundo, para la gente no sirve, eso Dios levanta y lo usa para su gloria, para avergonzar a los que se creen que son más que otros. Solamente ponte en la brecha, y si Dios te está llamando, abre tu corazón, abre tus manos, abre tus ojos, abre tu boca y dile: heme aquí, Señor. Úsame. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén.